Hola, bienvenidos a este programa especial del debate de France 24. Soy Santiago López González. El tráfico de drogas sigue siendo un negocio muy lucrativo para la región de América Latina. Demos un vistazo a algunas cifras simplemente para ponerlos en contexto. Se estima que el narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en ganancias solo en el continente americano. Unas 50 millones de personas consumen cocaína, heroína y otro tipo de sustancias ilegales. Los flujos ilícitos relacionados con las drogas afectan principalmente al sistema financiero y a países como Estados Unidos, México y Colombia. En los últimos años, varios países de América Latina, como México, Colombia, Perú, entre otros, pasaron de ser países de producción o de tránsito a ser países de consumo, con crecientes mercados internos que también comienzan a preocupar a las autoridades locales. La pregunta es, o tal vez la pregunta que se han venido haciendo muchos a lo largo de los últimos años es si falló la lucha contra las drogas. Sigue sin tener una respuesta muy clara a esta pregunta. ¿Qué hacer para combatir este gigantesco negocio mundial que cada vez más crece y se expande? Crece, que va también de la mano de la corrupción, de la pobreza y de la violencia. Va creciendo y se va expandiendo y va albergando diferentes áreas. Es una amenaza múltiple y que amenaza a las democracias de América Latina, también la institucionalidad y el poder de los estados. La lucha contra el narcotráfico es nuestro tema de análisis en este especial del debate de France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Francisco Tumi, él es miembro del Comité de Asesores del Informe Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas, también es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. También está con nosotros Alberto Otálora Peñaranda, él es abogado constitucionalista y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Él se conecta desde la ciudad de Lima, en Perú. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña César Páez, internacionalista, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden ser parte de este debate con todos los comentarios y las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Les recuerdo, la cuenta es @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Y también les recuerdo la etiqueta que es numeral el debate F24. Esperamos sus comentarios y sus preguntas. Damos inicio entonces al debate. Comienzo con Francisco preguntándole como punto de partida para esta discusión y este análisis, si esta industria del narcotráfico a nivel de América Latina, a nivel del continente americano, es imparable, se está saliendo de control de las manos de las autoridades. ¿Cómo lo vio usted? Pues sí, pero eso ha sido ya por 40 años. Es decir, el problema fundamental es que realmente no hay una política que se fundamente en una definición que permita atacar las raíces reales del problema. Es decir, la política actual, ya por muchísimo tiempo, ha sido basada en la fuerza y el temor, a la sanción. Pero el problema es que las drogas no son el problema. En general, en la sociedad actual hay una cantidad de dificultad para muchos estados, en el sentido que no pueden generar lealtad y confianza de sus ciudadanos y las sociedades están totalmente segmentadas. Sí. Por eso hay corrupción, hay violencia, hay fraudes, hay drogas, hay exportaciones ilegales de una cantidad de productos, Sí. hay mercados informales, etc. Entonces, las drogas son una rama de las actividades criminales que son rentables. Y cuando uno se enfoca en la lucha hacia esa rama, lo más que puede lograr es que haya desplazamientos de las fuentes. Por ejemplo, ahí está mi amigo el doctor Peñaranda,
perdón, Sí, Francisco. Otárola, a Peñaranda, y él sabe que Perú fue el mayor productor de cocaína, Claro. pero eso se desplazó a Colombia. Alberto Así es que lo Otálora, de más la que le ciudad de Lima, le hago la puedo... misma pregunta para dar inicio a este debate, para este punto de partida. Esto es una industria imparable, se le está saliendo de control a las autoridades, dados los números que presentaba yo al inicio del programa y otros hechos que hemos visto a lo largo de este año 2021, que ya los vamos a mencionar aquí en el debate. ¿Cuál es su opinión? Bueno, un saludo al profesor Tumi, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que el fenómeno ha mutado, pero sigue siendo el mismo. Tiene una alta rentabilidad y especialmente luego de la pandemia del COVID, se han producido, digamos, tres situaciones que hemos identificado perfectamente en la JIFE y que guardan relación con el fenómeno que el profesor Tumi ha relatado. En primer lugar, se ha producido, por ejemplo, una disminución de la disponibilidad de drogas y un aumento de los precios, ¿no? Los organismos de control nacionales es otro fenómeno que venimos observando en todos los países, especialmente en los de Centro y Sudamérica, han tenido que variar su ámbito de acción hacia la atención de la emergencia COVID, digamos, dejando en segundo plano la intervención y la interdicción del tráfico ilícito de drogas. Y en tercer lugar, es algo que venimos estudiando en JIFE, se ha producido un cambio en el modus operandi de las organizaciones internacionales de tráfico de drogas, es decir, son nuevas rutas, se ha producido lo que se llama la Internet, el acceso a Internet, a la red oscura, que ya no es tan oscura porque cualquier persona en este momento puede gestionar un medicamento, entre comillas, prohibido, con altas dosis de opiáceos por el Internet. Entonces, todo esto ha configurado, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de negocio que en esencia tiene la misma base, es decir, mucha corrupción, una alta ineficiencia de los órganos del Estado y sobre todo un exceso, una falta de, digamos, adecuación de los organismos internacionales para entender este proceso. Yo creo que tenemos que cambiar todos, sobre todo, ¿no es cierto?, quienes tienen los enfoques que han sido desplazados por la propia realidad. Claro, y aquí en el estudio de France 24, para terminar esta primera ronda de punto de partida, César Páez está con nosotros. César, su opinión sobre este tema. Es una industria imparable que continúa creciendo y, bueno, como lo han dicho los otros dos invitados, se conocen los factores, se conocen las causas, pero no hay quien la detenga. Pues es imparable en la medida en que hay una demanda que es muy dinámica. Es decir, si hay mucha gente que está consumiendo drogas en el mundo y es imparable en la medida en que hay una oferta también que es muy dinámica y que se adapta muy bien, muy rápidamente a las diferentes condiciones que van cambiando por la acción de los estados o por la misma preferencia de los consumidores. En ese sentido sí, es imparable. Pero hay ejemplos en otras regiones del mundo en las que se ha eliminado prácticamente por completo la producción, por ejemplo, de la planta que es la materia prima para la producción. El caso de éxito que uno siempre utiliza en las clases cuando está hablando de este tema es Tailandia. Tailandia era uno de los principales productores de amapola para la producción de opio y de heroína y hoy en día ya no lo es. En un lapso relativamente corto de unos 30 años, en Tailandia desapareció. Si lo vemos a nivel regional, aquí en América Latina, Bolivia y sobre todo Perú eran los grandes productores tanto de coca como de cocaína y hoy en día ya no lo son. Colombia era el país que controlaba la mayor parte, si no la totalidad, de la exportación y del tráfico de cocaína. Hoy en día ya no lo es. Quiero decir, es un fenómeno que va mutando con el tiempo y que se va desplazando, obviamente, y esto tiene un nombre, el efecto globo, el efecto cucaracha, etcétera, etcétera, pero digamos es un fenómeno frente al que hay sociedades que sí han podido hacer algo y frente al que sí se ha logrado al menos desplazar el fenómeno y exportarlo, es decir, dárselo a otros países y a otras sociedades. César, usted menciona el caso de Tailandia. ¿Cómo lo logró Tailandia? ¿Qué políticas implementó? ¿Qué hizo este país del sudeste asiático para combatir esto? Básicamente fue un programa de largo plazo, además por unas condiciones propias de Tailandia, es que en Tailandia hay una monarquía muy estable, que más abajo, digamos, la política tailandesa es muy inestable, pero la monarquía es una institución estable y prácticamente intocable, y fue la propia monarquía la que auspició el programa de eliminación de cultivos, y lo que hicieron, pues,
un poco siguiendo el manual, si me permiten la expresión, de qué hacer para lograr un desarrollo rural integrado, de primero la erradicación de los cultivos, luego la sustitución, luego la creación de una serie de servicios y de infraestructura. Sí. Y hoy en día es impresionante realmente las imágenes de ver zonas que antes que eran utilizadas para la producción de amapola, y hoy en día son bosques, por ejemplo, ¿no? Bosques recuperados que además se recuperan. Además, Tailandia es un país, por ejemplo, en términos climáticos e incluso hasta cierto punto políticos, similares a Colombia, ¿no? Es un país tropical, es un país, la región en la que se producía la amapola era principalmente montañosa, hubo grupos guerrilleros allí, y gracias a este programa de largo aliento, estamos hablando de programas de 15, 20, 30 años, se logró eliminar el problema en Tailandia, no en el mundo. Claro. Es decir, hay otras regiones donde se sigue produciendo amapola para la producción de opio y heroína, pero en Tailandia desapareció. En Perú lo tenemos cerca aquí. Hoy en día la situación es muy diferente a lo que fue en los años 80 o en Bolivia. E incluso en Colombia la situación también ha cambiado. Y si uno mira, acerca un poco la lente y empieza a ver regiones por regiones o incluso municipios por municipios, en el caso colombiano, vemos cómo eso también ha cambiado. Ha cambiado poco a poco. Pues precisamente en ese cambio llama la atención Alberto que nos acompaña desde la ciudad de Lima, en Perú, como países que anteriormente no tenían nada que ver con este negocio o que simplemente eran países por donde pasaban, digamos, países de tránsito de todas estas rutas para llevar el narcotráfico a principalmente Estados Unidos, que sería, digamos, uno de los mercados principales en el continente americano, le han dado paso a que países como, por ejemplo, Ecuador o Costa Rica hayan entrado ahora a ser parte de las redes de los narcotraficantes y ya no sean simplemente puntos de paso, sino que son países donde hay alianzas, nexos con grupos delincuenciales a nivel local. Esto muestra que se extiende en la región, que ya no deja de ser un tema solamente de Colombia, Perú, Bolivia, que eran los que producían, sino que se va extendiendo y va abriendo nuevos mercados. ¿Qué dice usted, Alberto? No solamente nuevos mercados, sino, digamos, nuevos usos y costumbres. Por ejemplo, en América del Sur están aumentando la fabricación y la presencia de drogas sintéticas, ¿no? Especialmente en Chile, en Ecuador y en Brasil. Se prevé que la crisis económica causada por la COVID-19 hará que las modalidades de consumo y el tráfico de drogas se orienten hacia sustancias más baratas y adictivas. En Chile, el Observatorio Chileno de Drogas ha observado una posible expansión del mercado ilícito de drogas sintéticas, ¿no es cierto?, que son mucho más baratas, son más seguras para los traficantes y notoriamente son más rentables. Entonces, todo este problema generado por los tres únicos países en el mundo que producen cocaína, que son Bolivia, Perú y Colombia, y que ciertamente, como lo ha dicho la persona que me antecedió la palabra, aplicaron sobre todo Perú y Bolivia el modelo que se llama Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible. Esto ha sido rebasado por la demanda mundial, es decir, hemos regresado al típico modelo, ¿no es cierto?, de demanda y oferta que se va acentuando y que inclusive tiene rutas que antes eran impensables. No están yendo en este momento, por ejemplo, avionetas saliendo de Brasil y yendo a Mauritania, en el África, llevando cocaína y cargadas de cocaína. Así que los que eran productores o de tránsito se han vuelto consumidores y esto se ha acentuado, lo repito, en Chile, en Uruguay y también en la Argentina. Ya vamos a hablar de esos países consumidores de la región de América Latina. Le pregunto a Francisco, la gran pregunta que hemos venido tratando de resolver a lo largo de estos años, el modelo entonces de la lucha contra las drogas fracasó. Esta lucha en algunos países directa, armada, a través de los ejércitos locales, fracasó como tal y es momento de implementar una nueva estrategia. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero, la guerra contra las drogas hay que definirla. Es decir, la guerra contra las drogas surgió en Estados Unidos y fue una guerra interna dentro de Estados Unidos, no fue una guerra externa. El problema externo en Estados Unidos fue porque un país como Colombia exportaba cocaína y Estados Unidos pues tiene todo el derecho a prohibir la entrada de cocaína y eso se hizo desde antes de las convenciones, eso fue antes de Richard Nixon,
Ronald Reagan, etc. Al hablar de lucha contra las drogas, precisamente lo que se enfatiza es la fuerza y no el entendimiento, la comprensión de lo que realmente es el problema. Nosotros tenemos un problema fundamental de falta de nación, de identidad nacional, lo cual produce estados muy débiles. Colombia es muy parecida a Afganistán. Ambos países pareciera que tuvieran una patente para controlar el mercado mundial en la producción de heroína y el otro el de cocaína. Y lo que hay internamente en ambos es una falta de control territorial, una desigualdad entre la gente bastante alta, una falta de organizaciones sociales que respondan al Estado, que colaboren con el Estado. Es decir, Colombia es cierto que ha perdido el control de los mercados de cocaína en el exterior, pero sí, no se va a desplazar el cultivo de Colombia. claro. Yo quisiera matizar un poco el caso de Tailandia, porque sí es cierto que ellos resolvieron el problema del opio y la heroína, pero mucha de la gente que estaba allí, especialmente los étnicamente chinos, están hoy involucrados profundamente en el mercado de anfetaminas. Entonces allí fue un desplazamiento. Sí, Francisco. Sí, paso acá al estudio de France 24 a preguntarle a César. Francisco menciona unos aspectos que creo que son comunes para todos los países de la región, y es que hay pobreza, hay desigualdad, corrupción. ¿Por qué no empezar a atacar este problema desde ahí? Porque es muy difícil, yo creo, ¿no? Es decir, son los grandes problemas de los países latinoamericanos, de la gran mayoría de los países latinoamericanos y de otras regiones también, ¿no? Son problemas estructurales que se solucionan, si tenemos suerte, al cabo de una generación. Si no, son problemas que se solucionarán después de 2 o 3 generaciones, ¿no? O tendríamos, no sé, tal vez hay excepciones a esto en otras regiones, Corea del Sur o Taiwán, o bueno, países que han tenido un crecimiento rápido y un desarrollo económico rápido, pero realmente estamos hablando de problemas estructurales. Y eso también me lleva a algo que creo que hay que tener claro aquí, y es lo que llamamos la guerra al narcotráfico, la guerra contra las drogas. ¿Cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar como sociedad por eliminar el problema, digámoslo así? ¿No? En América Latina, y volviendo a los ejemplos de países que han logrado sacar al narcotráfico, digamos, de su territorio, tenemos 2 ejemplos claros donde desapareció por completo: Chile y Cuba. Cada país en el momento en el que llegó la dictadura. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet. Al cabo de unos años ya no había narcotráfico en Chile, cuando Chile era uno de los centros principales que controlaban el tráfico de drogas en esta parte del mundo. Y Cuba, con la llegada de Castro, de Fidel Castro y la dictadura cubana, al cabo de unos años el narcotráfico había desaparecido de Cuba. La pregunta es, por supuesto, ¿cuál fue el costo? Que creo que sospechamos cuál es la respuesta, y si como sociedad estamos dispuestos a pagar un costo similar. Sí. Alberto, en la ciudad de Lima, ese costo y esa capacidad que tengan los países o los gobiernos para dar respuesta a estas situaciones puede ser muy alto, pero eso me lleva también a preguntarme, y le traslado la pregunta a usted, que es el conocedor del tema: ¿qué tan permeado está el narcotráfico y los carteles a nivel político, a nivel de los gobiernos de América Latina, que permita mantenerse allí, que les permita a ambas partes sostenerse unos a otros para garantizarse protección y durabilidad? Pero el narcotráfico es transfronterizo, no tiene nacionalidades. Y fíjense, yo me permitiría una descripción en blanco y negro del problema en los países, especialmente en la región andina. El campesino cocalero pobre es el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Entonces ha habido procesos, por ejemplo, yo presidí este proceso en Perú durante 3 años, en los que se logró sacar de la pobreza
a más de 1 millón de personas aplicando el desarrollo alternativo integral y sostenible en la zona de Monzón, dándoles infraestructura, carreteras, créditos bancarios, títulos de propiedad, puentes, para elevar el valor de sus productos alternativos, que son básicamente en el Perú el cacao y el café, para que tengan un mayor valor de mercado que la coca en el mercado internacional. Yo creo que ese es el círculo virtuoso que ha funcionado en Tailandia, que ha funcionado en el Perú, y que entiendo con mucha dificultad está tratando de que funcione en Colombia. Así que me parece que al que hay que proteger son a las familias que son explotadas, expoliadas por el narcotráfico y que sirven de base para esta inmensa producción, tanto en el Perú como en Colombia. Fíjese, el Perú está llegando ya casi a las 90.000 hectáreas de coca y Colombia está en 120.000 más o menos, lo mismo que Bolivia. Es decir, la pandemia nos ha convertido en naciones que hemos, digamos, multiplicado la producción de coca, hoja de coca ilegal, y los campesinos siguen pobres. Es decir, quienes la producen, quienes son explotados por el narcotráfico siguen siendo pobres. Ese es el gran reto de los estados y creo que también es el gran reto de los organismos internacionales. Es un reto que ha venido a lo largo de los años, pero tal parece que los países no logran dar respuesta a estas diferencias sociales y a estas zonas alejadas de los grandes centros urbanos en América Latina, que por lo general son zonas muy aisladas, empobrecidas, con muchas dificultades para los habitantes allí en estas regiones. Leyendo algunos de los reportes, señor Francisco, algunos de los reportes, informes que hay sobre el consumo y el narcotráfico en la región de América Latina, sugerían que una de las formas para empezar a combatir esta industria internacional que está entrelazada en los 5 continentes sería atacar el lavado de dinero y las instituciones financieras que están implicadas o metidas en este negocio antes que continuar con este tipo de luchas armadas, digámoslo así, en los territorios de países como Colombia o Perú o Bolivia. ¿El lavado de dinero se está convirtiendo entonces de pronto en el punto de partida para una nueva lucha? ¿Cómo lo ve usted? Es decir, eso se empezó a tratar de hacer ya hace mucho tiempo y allí hay obstáculos fundamentales que surgen de un sistema de mercado que está diseñado para proteger la propiedad, no para expropiarla. Cuando se habla de atacar el lavado, se habla de expropiación. Y allí entran una cantidad de actores mucho más amplios, muchos de ellos muy poderosos porque se está involucrado todo el sistema financiero. Yo creo que eso suena, es decir, puede ser necesario hacerlo, pero tampoco va a dar resultado. Eso no va a poder identificar en todos nuestros países donde tenemos una debilidad profunda de los derechos de propiedad, como pasa en Colombia. Va a ser imposible seleccionar los derechos de propiedad débiles que surjan del narcotráfico, los de la corrupción general y de los que simplemente salen de la informalidad del sistema. Sí, Francisco. Si ustedes ven mi cara, se dan cuenta que yo le llevo 2 generaciones a mis 2 colegas acá. Por eso es que yo insisto en que no podemos seguir con la excusa de que atacar los problemas estructurales es muy difícil y que toma mucho tiempo. Sí, a largo plazo todos estamos muertos, así es que no vamos a resolver el problema. Claro, Francisco. En el caso de Colombia, Francisco, perdón que lo interrumpa, me queda muy poco tiempo ya del programa y debo avanzar con otros temas que tengo sobre la mesa para discutir, César, acá en el estudio. Ya lo hablábamos con Francisco, el lavado de dinero puede ser un punto para empezar a atacar este mal del narcotráfico, pero ¿qué hay de la legalización del uso y el consumo de las drogas? Países como por ejemplo Uruguay han empezado a producir y también a permitir el consumo controlado de marihuana, por ejemplo. ¿Es la legalización tal vez uno de los caminos que podamos dar en un futuro?
Pues yo creo que es el camino que ya empezamos a transitar, ¿no? Pero antes de eso yo creo que vale la pena decir, la prohibición no fue un capricho, no surgió de la nada, ¿no? Surgió de un problema grave que había a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de consumo, muy localizado, sobre todo en China, pero pues que se había extendido con la diáspora china a otras partes del mundo. Entonces realmente, digamos, frente a eso, una de las medidas que se les ocurrió en ese momento a quienes diseñaron la política fue la prohibición y lamentablemente tuvo mucho éxito, tanto que se convirtió en la política internacional, la política mundial. Hoy en día hemos visto que ya desde hace unos buenos años se está empezando a recorrer, a transitar el camino de la legalización, ¿no? Tal vez los primeros casos fueron algunos estados de Estados Unidos que legalizaron la marihuana con uso medicinal. Sí. Y después de unos años empezó la legalización para uso recreativo y el ejemplo de países completos, si no me falla la memoria, tal vez tenemos dos, Uruguay y Canadá, que es el otro país como entidad política independiente, completa, digámoslo así, que ha legalizado. Entonces yo creo que ya estamos recorriendo ese camino y la verdad, si le soy sincero, a mí me resulta un poco extraño, obviamente con todo el contexto y la historia y como nos dedicamos a este tema, pues sabemos de dónde viene la prohibición, pero realmente a mí me parece exótico que en pleno siglo XXI, 2021, finalizando el 2021, estemos viendo o haya gente que esté discutiendo si legalizamos la marihuana o no la legalizamos. Explico, porque sabemos que la marihuana no es una droga particularmente fuerte, particularmente dañina, sí. Es una droga que tenemos ya más o menos domesticada. Sin embargo, ese es el gran debate que hay en este momento. Por ahora no se menciona en ese debate de la legalización drogas más fuertes o más intensas o más, no sé, duras, como se dice, claro, como la cocaína o la heroína. Tal vez por ahí lo mencionan algunas personas, pero más de manera aislada. Entonces, realmente sí, es el camino que estamos transitando, el camino hacia la legalización de la marihuana. Tal vez, solo tal vez, ese mismo camino nos lleve a la legalización de otras drogas. Es que las cifras de consumo, por ejemplo, en Estados Unidos este año, la cifra de muertos por sobredosis de diferentes tipos de drogas alcanzó 93,000 personas solo en el año 2020, mientras que en el 2019 fue de 72,000. Es decir, el récord que ha batido Estados Unidos este año en cuanto a personas que han fallecido por sobredosis. Como lo decía usted, hay drogas mucho más fuertes que en algunos estados estarán debatiendo si aprobarlas o no, pero por ejemplo la marihuana con un uso medicinal pues ya ha dado algunos pasos importantes en los debates en los diferentes países. Sobre esa cifra que acaba de dar, si me permite algo, la mayor parte de esas personas que usted acaba de mencionar murió por el uso de drogas lícitas, de drogas que no están prohibidas, que están reguladas y que deben tener un uso médico específico, pero la mayor parte de esas personas murió por el uso de drogas lícitas, de medicinas, digamos, de medicinas que venden en las farmacias. Que vienen con prescripción médica, pero es donde viene otra vez el tema de la prevención y aprender a controlar el consumo de las drogas que son ya por prescripción médica, que es otro tema aparte. Le pregunto a Alberto en la ciudad de Lima sobre su opinión sobre la legalización, el uso, el consumo, la comercialización, la prevención, ya a gran escala como una forma tal vez de informar más a la ciudadanía sobre el consumo y sobre el manejo responsable de esto y tal vez una forma de empezar a mitigar el consumo. ¿Cómo lo ve usted? No, yo no estoy de acuerdo con la posición. Es decir, las convenciones de Naciones Unidas tienen una lógica, ¿no? El cannabis está permitido para usos medicinales y científicos. El cannabis fumado, la marihuana, no solamente es, digamos, contraproducente porque afecta a las convenciones, sino porque hace mucho tiempo la ciencia ha dicho que cualquier vegetal crudo que ingresa al organismo es malo, es el cigarro, el cigarrillo, el cannabis o la marihuana, como se llame. Y además, fíjense, los modelos que ha tratado de estandarizar esta digamos, liberalización mal concebida del cannabis han tenido los primeros resultados que son realmente complejos, por ejemplo, para países como Uruguay, en los que el cannabis, la marihuana, que pretendían ser legales, ahora se ha abierto un mercado negro del cannabis o la marihuana paraguaya, se ha incrementado el riesgo de cáncer en los jóvenes, el consumo ha bajado promedio a los 20 años, y sobre todo no tiene ninguna base científica que asegure que el cannabis, lo que dice la marihuana, produzca efectos, ¿no es cierto?, medicinales en el organismo, distinto de aquellos productos que muchas legislaciones, incluida la de Colombia, Perú y Chile, ha incorporado para el uso
del cannabis para fines medicinales, con los controles del Estado y evitando lo que llamamos en el derecho internacional los riesgos de desviación, es decir, aquellas plantitas que uno quiere tener en su casa y que lamentablemente pueden servir para otros fines ilícitos que puedan afectar la seguridad de las personas. Es un debate abierto, pero yo me remito en este momento estamos trabajando mucho con la Organización Mundial de la Salud y con los datos específicos que no aconsejan, ¿no es cierto?, esta permisibilidad para el uso recreativo del cannabis. Bueno, pues ahí tienen las dos caras de este tema. Vamos llegando ya a la parte final del programa. Quiero que hagamos las conclusiones sobre este tema, sobre qué puede suceder, qué viene. Siempre lo digo, no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro sobre los temas que analizamos aquí en el debate, pero qué puede suceder en esta lucha contra el narcotráfico, contra la violencia que viene acompañada con esta industria millonaria y gigantesca a nivel internacional, la corrupción y todo lo que viene acompañado, sobre todo en la región de América Latina. Francisco, le doy la palabra, por favor, muy puntual para el cierre, su conclusión. Mi conclusión es simple. La legalización de la marihuana empezó en 1976 con los coffee shops en Holanda. Yo quisiera que alguien aquí, ustedes o mis compañeros de panel, me dijeran cuánto tiempo creen que va a tomar que se legalice la cocaína recreativa. Esas no son soluciones. Esa es la opinión de Francisco Tumi en la ciudad de Villa de Leyva, en Colombia. Alberto, en la ciudad de Lima, su conclusión de este tema. Bueno, muy preocupado por el crecimiento del tráfico ilícito de cocaína. La cantidad de cocaína que está ingresando a Europa y Estados Unidos casi se ha duplicado en los últimos 12 meses, ¿no? Eso es por la falta de los controles, evidentemente, pero también por un proceso que demuestra efectivamente la ineficiencia de los estados. Y por otro lado, con esto concluyo, expreso una preocupación muy puntual hacia dónde va este tema, hacia las sustancias sintéticas, ¿cierto? Las drogas duras, el fentanilo, que son, digamos, sustancias en las que ya las mafias y los cárteles de la droga están trabajando y que representan un menor riesgo porque son drogas más baratas, el tráfico es mucho más, digamos, asequible, la seguridad es mayor para las organizaciones criminales y sobre todo la posibilidad de poder ingresar a los países masivamente con estos productos desabiertos. Sí, y aquí en el estudio para la conclusión final, César. Yo creo que lo interesante de este proceso, que como bien anotaba el profesor Tumi, comenzó hace tanto tiempo, es que cada vez ha ido ganando impulso, digamos. Se rompió la inercia con los coffee shops que él menciona de Holanda, pero la inercia se ha ido volviendo positiva, digamos, en el sentido de que la sociedad le tiene cada vez menos miedo a la legalización. Sí. ¿No? El hecho de que haya ya 2 países, estados soberanos que hayan legalizado, Uruguay, Canadá, el hecho de que haya varios estados dentro de Estados Unidos que hayan legalizado también, y bueno, si vamos por América Latina y Europa encontramos ejemplos también similares. Yo creo que es un cambio de actitud de una parte de la población del mundo frente al tema de las drogas. Yo creo que de alguna manera se ha desmitificado por ahora la marihuana. Esperaremos a ver. Yo creo que la pregunta que plantea el profesor Tumi es de profundo calado da para otro debate. Y muy difícil de contestar porque precisamente estamos hablando de una droga frente a la que todavía no se ha debatido, ¿no? Le agradezco entonces a Francisco, Alberto y a César por habernos acompañado. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios en las redes sociales. Sigan con nosotros.